Vamos a hablar ahora de los pasivos. Los pasivos, como lo hemos venido explicando, son deudas, son obligaciones que la empresa tiene. Estos pasivos son adquiridos por préstamos de diversas formas, de tal modo que obliga a la empresa a realizar los pagos. Y por tanto, a veces la empresa se siente presionada por todas las deudas que tienen, sean con proveedores, quien te surte la mercancía, o con el que te vendió la camioneta, o inclusive con los impuestos. Vamos a explicar algo común que también tienen todas las cuentas de pasivo. Funcionan al revés de las cuentas de activo. Es decir, aquí aumentan cuando se hacen los abonos. Cuando hacemos el registro en el lado derecho de la cuenta T. En este caso, todos los pasivos van a tener naturaleza acreedora. ¿Cuándo aumentan? Cuando se contrae una deuda por pedir un préstamo al banco, a una persona para iniciar el negocio, por comprar la mercancía a crédito, por comprar cualquier activo a crédito. A lo mejor se van con la Nissan y compran una camioneta a crédito. O se van a Home Depot y se compran el mobiliario. O se van a la empresa que vende activos como computadoras y todo lo que son las impresoras y lo compran a crédito. Todas estas deudas que se van adquiriendo, a la hora de hacer la operación, se tienen que abonar. Por tanto, se ponen del lado derecho de la cuenta T. ¿Cuándo disminuyen? Disminuyen cuando se paga. De tal manera que si yo debo de este lado 10,000 y luego pago 5,000, se hace la resta, saco la suma de movimientos y al final el saldo que se va a obtener es acreedor. Ese saldo representa las deudas, las obligaciones, todo lo que se tiene que pagar. De ahí que no debemos olvidar que los pasivos son deudas y obligaciones. Por eso pongo la imagen de este empresario que está totalmente angustiado porque está la deuda atrás de él. Hay que pagar, es una obligación. Una vez que ya quedó claro esta parte común, vamos a explicar cómo el pasivo se divide en dos partes. Una, que es el pasivo a corto plazo, que es cuando se adquiere la deuda en menos de un año, y cuando son pasivos a largo plazo, que son deudas que se adquieren en un periodo mayor de un año. Normalmente es cuando se compra un edificio, una casa o un automóvil. Vamos a ver los pasivos a corto plazo. Ahí están los proveedores, los documentos por pagar, los acreedores diversos, el IVA trasladado, el IVA por pagar, el anticipo de clientes y así sucesivamente cada uno de estos que enlistamos aquí. Finalmente, los de largo plazo son las hipotecas por pagar, también conocidas como acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo, las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Aunque estas rentas e estos intereses se encuentran como un pasivo porque tengo la obligación de dar un servicio y de ese dinero que cobré, finalmente se convierte en un producto para la empresa. Vamos a explicar primero los que son pasivos a corto plazo, los que son deudas, obligaciones, compromisos que se adquirieron para ser pagados en menos de un año. Aquí vamos a encontrar a los proveedores. Los proveedores son las personas o casas comerciales a quienes uno como empresa se le debe por haber comprado mercancía a crédito. Esto es muy importante. El proveedor es el que surte la mercancía a crédito sin dar ninguna garantía documental. Aquí igual se tiene la confianza, el proveedor deja su mercancía y solamente se le queda de ver y en X periodo se acuerda y se realiza el pago. ¿Cómo se registra contablemente en la cuenta T? Se hace el registro en el lado del abono, en el lado del haber, de este lado derecho,
y aumenta cada vez que se compra mercancía. Esto en las cuentas de pasivo. Recuerden que todas las cuentas de pasivo que están del lado acreedor, finalmente se tienen que ver reflejado en las cuentas de activo. Entonces, si yo compro mercancía, ¿a dónde se va a ver reflejado esa mercancía? Pues en mi almacén. Pero ¿de dónde viene esa mercancía que tengo en mi almacén? Pues del proveedor. Es la fuente. Acuérdense que todos los pasivos y el capital viene siendo la fuente de donde yo me financio para comprar todo lo que tengo en mi empresa. Entonces, aquí disminuye cuando realizo el pago, ya sea de forma total o de forma parcial. En ambos lados puede haber movimientos, tanto del lado deudor como del lado acreedor, pero todas las cuentas de pasivo, en este caso de proveedores, siempre va a tener saldo acreedor. Representa todo lo que le debo por las mercancías que compré a crédito y que como empresa tengo obligación de pagar. Pongo aquí el ejemplo de una tienda. Vamos a pensar que ponemos una tienda y esto me hizo recordar a un joven que retroalimentaba a su equipo y le decía, es como si tuvieras una tienda y vas a vender chelas. Quien te vende las chelas o las coronitas que aquí vemos viene siendo el proveedor. Y aquí está la camionetota dejando las chelas. Viene siendo el proveedor. Te deja el producto a crédito y de esta manera adquieres la deuda con la persona que te está surtiendo la mercancía. Si, por ejemplo, llega la camioneta de Bimbo a dejarte todos los paquetes de Bimbo, entonces tu proveedor es Bimbo. Si viene, por ejemplo, Sabritas, tu proveedor va a ser Sabritas. Dependiendo quién surte la mercancía en la tienda, ellos van a ser tus proveedores. Es muy importante distinguir entre proveedores y los que te venden algo diferente a mercancía. Los proveedores siempre te van a vender el producto que tú vas a comercializar. En este caso, hablando de la tienda, pues todos los que te surten el pan Bimbo, el refresco, las galletas, las carnes frías, todos esos son tus proveedores. En el caso de los documentos por pagar, pueden ser proveedores o pueden ser acreedores. La característica está en los títulos de crédito. Entonces, si hubo un pagaré de por medio y se firmó, entonces existe la cuenta que se llama documentos por pagar. La letra del concepto técnico, el pagar te da la idea de que es una obligación, o sea que tienes la deuda y por eso tienes que pagar. Aumenta cada vez que tú firmas letras de cambio o pagarés, ya sea porque compraste, no sé, normalmente cuando compras un carro en la agencia te hacen firmar un pagaré. Entonces en ese momento tienes la cuenta que se va a llamar documentos por pagar. ¿Cuándo disminuye? Cuando tú vas liquidando ya sea de forma total ese pagaré o vas haciendo pagos parciales. El saldo, por ser una cuenta de pasivo, es acreedor. Representa el saldo que debes por haber firmado documentos por tu deuda. Y los documentos, acuérdense, lo explicábamos anteriormente, pueden ser letras de cambio o pagarés. De tal manera que cuando tú como empresa firmas estos tipos de documentos, adquieres una obligación de pagar. Viene el otro concepto técnico que se llama acreedores diversos. Acreedores diversos es diferente a proveedores. Acreedores es la persona, puede ser física o puede ser una empresa moral, a quienes les debemos por un concepto distinto de la compra de mercancías. El que te vende la mercancía es tu proveedor, pero el que te vende algo que es distinto, que no es la mercancía, será el acreedor. Y aquí poníamos el ejemplo de la tienda. Si tú para colocar en orden las cervezas que te trae Corona, tienes que comprar a crédito anaqueles en Home Depot, por ejemplo, entonces tu acreedor va a ser Home Depot. Aunque a la hora de poner la cuenta vas a poner el nombre técnico que se llama
acreedores diversos. Entonces, ¿quiénes son los acreedores diversos? Son todas las personas que te venden cualquier activo. Puede ser que te venda un edificio a crédito, puede ser que te venda una computadora a crédito, puede ser que te venda los anaqueles, los escritorios, puede ser que te venda la camioneta para el reparto e inclusive te puede vender el terreno. Si es a crédito, va a ser acreedores diversos. Ojo, aquí no te firma ningún documento. Si tú llegaras a firmar un documento, entonces no es acreedor ni es proveedor, se convierte en documentos por pagar. Pero aquí el acreedor te está vendiendo cualquier cosa, cualquier activo que no es mercancía y no firmas ninguna garantía, no hay ningún documento de por medio. Simplemente te confía, te da el crédito. Y aquí es cuando se convierte la cuenta de acreedores. Cuando aumenta cada vez que tú quedas a ver, cada vez que compras algo distinto a las mercancías. Y cuando disminuye cuando tú pagas. En ese momento tú pagas, disminuye tu deuda y el saldo, en tanto tú no pagues todo, supongamos que un carro que compras es a 5 años y ya llevas 2 años pagando, pues todavía te quedan 3 años. En esos 3 años todavía tienes un saldo. Ese saldo es saldo acreedor por ser pasivo, porque tienes una obligación de pagar y representa todo lo que se debe por algo que no es mercancía. Puede ser cualquier activo, como lo mencionaba. Posteriormente tenemos el IVA trasladado. El IVA trasladado es un impuesto al consumo. Este IVA trasladado aumenta cada vez que tú vendes al contado. Este IVA es el impuesto que el contribuyente traslada a Hacienda, o sea, no se lo queda a la empresa, lo cobra al cliente y luego se lo tiene que pagar a Hacienda. Existe también el IVA por trasladar, que es cuando se vende a crédito y funciona igual. Tiene naturaleza acreedora. El IVA trasladado, cada vez que tú vendes, vas a abonar esa cuenta. Cada vez que vendes, abonas la cuenta también de IVA trasladado. Ya estaremos viendo en la siguiente unidad todas las cuentas que se utilizan cuando realizas una compra o cuando realizas una venta, que es la operación. Pero ahorita tenemos que aprendernos el concepto técnico. Disminuye cuando cancelas la cuenta o en su caso cuando te devuelven la mercancía. Si vendiste, vas a abonar, pero si la mercancía te la cancelan, ya no la quiso el cliente, va a regresar la mercancía y por tanto va a disminuir el IVA. Al final normalmente esta cuenta de IVA trasladado se cancela, pero en tanto no se cancele, vamos a tener un saldo acreedor. Representa el IVA que tú cobraste por haber vendido. Porque cuando tú vendes, cobras. Entonces, ¿a quién se lo cobras? A tu cliente. Entonces, aquí es muy importante entender. Y ahora, aquí dice que cuando tú vendes al contado, es muy importante. El IVA trasladado es cuando se realiza venta al contado. Este saldo es un IVA que tú le cobraste al cliente cuando le vendiste al contado. Si hubieras vendido a crédito, va a tener la misma función, pero aquí le vamos a poner IVA por trasladar. Y va a representar el IVA que te debe tu cliente por haberle vendido a crédito. Una vez que te paga el cliente, se convierte en IVA trasladado. Ya estaremos haciendo ejercicios en la unidad número 3 de operaciones de compra y venta que llevan estos IVAs. Después tenemos el IVA por pagar. Es un IVA que también forma parte del pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Ese IVA por pagar sale cuando, en el caso de los IVAs que tú cobras y tú pagas, sacas una diferencia. Aquí por eso dice que el impuesto que resulta de restar del IVA trasladado y el IVA acreditable. Y entonces este IVA por pagar surge cuando el IVA trasladado, que es el que tú le cobraste al cliente, es mucho mayor que el IVA que tú pagaste. ¿Cuándo pagas tu IVA? Acuérdate que lo vimos en el activo circulante. Cuando compras o cuando realizas pago de luz, agua o teléfono, todos los servicios tienen IVA. Entonces, cuando tú vendes más, entonces va a salir siempre IVA por pagar. Es muy raro que salga IVA a favor.
Cuando tenemos el IVA a favor se utiliza el saldo deudor y estaría como un activo circulante y estaría el saldo de este lado. Normalmente las empresas, para que tengan ganancia y tengan un negocio y sea válido el que exista como empresa, se supone que tiene que vender más y que sus gastos y sus compras deben de ser menos para que obtenga una utilidad, y es en esos casos cuando sale el IVA por pagar. Normalmente ese IVA por pagar se cancela una vez que tú pagas el impuesto. Ese IVA por pagar, ese IVA se lo tienes que dar a Hacienda, le vas a hacer cuenta, ¿sabes qué? Yo cobré de mis ventas 100 pesos y pagué 50 pesos de mis compras y mis gastos, entonces ahora lo que me queda son 50 pesos. Te voy a pagar a ti, Hacienda, 50 pesos. O pongo cantidades diferentes. Yo cobré 80 pesos de IVA trasladado por todas las ventas y solamente pagué 50 pesos por las compras y los gastos. 80 menos 50 me quedan 30 de IVA. Ese 30 de IVA es un IVA por pagar porque es mayor que el IVA acreditable y va a tener naturaleza acreedora. Representa el impuesto que yo le tengo que pagar a Hacienda por concepto de IVA. En caso de que ya lo pagué, entonces es cuando ya se cancela y se disminuye el saldo. Normalmente se determina a finales de cada mes y el día 17 se tiene que pagar, del mes siguiente se tiene que pagar el impuesto correspondiente, en este caso de IVA y también de ICR. El anticipo de clientes, en términos muy comunes, se usa cuando, por ejemplo, tú ves algo que te gusta y le dices a la empresa, oiga, yo quiero esa chamarra, ¿me lo aparta? Y te dice, sí, pero déjeme algo para que no la venda yo. Es algo similar, pero en este caso el cliente es el que te da a ti como empresa el dinero. Te dice, quiero asegurar mi pedido, te doy un adelanto. Entonces son cantidades entregadas por parte de los clientes a cuenta de una venta global. Si la venta era de 100,000, a lo mejor te dice, te abono, te doy 20,000 pesos. Cada vez que el cliente te da un adelanto, como los apartados cuando se hacen, aumenta ese saldo. Y se pone como un pasivo porque el cliente te está como prestando dinero. No es que sea un acreedor, simplemente es un cliente que quiere una mercancía y te está dando un adelanto. Ese dinero no es tuyo. ¿Cuándo se convierte en tuyo? Cuando tú realizas la venta y le dices, de todo lo que te vendí son 100,000 pesos, pero me adelantaste 20,000, ya nada más págame 80 porque ya me pagaste 20,000. Entonces es cuando ya se cancela esta cuenta. Entonces cada vez que un cliente te da un dinero adelantado, aumenta. Y cuando tú ya haces la venta, en ese momento disminuye esa cantidad o se cancela y ya queda a mano con el cliente. Pero si todavía no le entregas la mercancía al cliente, el saldo va a quedar como saldo acreedor y representa lo que no entregas de mercancía, es un dinero que no es tuyo y tienes obligación de darle mercancía, y entonces cuando ya se hace la venta descuentas el dinero que te dio. El abono es cuando tú compras la chamarra, le dices a la tienda, oiga, pues le aparto con 500, vale 1,000, le aparto con 500. Vas a los 15 días y le dices, ya vengo por la chamarra. Te da la chamarra que cuesta 1,000 pesos, pero ya no le pagas 1,000, ya solamente le pagas 500. Es lo mismo, pero al revés, siendo nosotros la tienda o la empresa. Nosotros nos dedicamos a vender chamarras, te da un adelanto tu cliente y entonces en el momento que ya le das el producto es cuando ya le descuentas lo que te había adelantado. Los impuestos por pagar, como su nombre lo dice, es una obligación de impuestos. Es aquel que es causado y se conoce su monto, pero se encuentra pendiente de pago. ¿Por qué? Porque normalmente cada mes o cada año, sobre todo cuando son pagos mensuales, se hace el corte el día 30, pero Hacienda te dice, tú págame antes del 17 o el mero 17 de cada mes. Normalmente todo el mundo anda corriendo pagando el 17. Y entonces se paga por cuestiones de IVA, se paga por cuestiones de ICR. En esta cuenta estoy hablando de lo que es el ICR, pero también puede ser el IEPS, son otros impuestos que no es el IVA.
Y entonces, o también se pudiera manejar una sola cuenta y ahí englobar el ISR, que es el impuesto sobre la renta, que se determina con base a la utilidad. Normalmente cualquier empresa que funciona con fines de lucro, lo que se espera es que siempre tenga utilidad, y de esa utilidad tiene que pagar un impuesto sobre la renta a Hacienda. Entonces, ¿cuándo aumenta esa deuda con Hacienda? Cada vez que se calculan los impuestos al final de mes y sale a pagar. Como el ejemplo que les pongo de ISR, cuando se determina utilidad y sobre eso se calcula. ¿Cuándo disminuye? Cuando vas y pagas ese impuesto ante Hacienda. Aquí pongo una imagen, ¿no? Dice, esto es un asalto, y aquí como si fuese Hacienda. Dice, no, es otro impuesto. Como aquella vez cuando sacaron el impuesto al efectivo, que decía que si tú tenías en el banco un promedio de 20,000 pesos como empresa, tenías que pagar un impuesto al efectivo por tener esos 20,000 pesos. Después se hizo toda una queja, muchas pues demandas y amparos que se pusieron porque decían, ¿cómo es que voy a pagar impuestos si ya estoy pagando el ISR, si ya estoy pagando el IVA, ya estoy pagando el IEPS, ya estoy pagando el impuesto al activo? ¿Cómo voy a pagar del dinero si sobre eso ya pagué? Entonces eso se echó para atrás, pero Hacienda pues siempre busca cobrar lo más que se pueda, ¿no? El saldo, por ser una deuda con Hacienda, está dentro del saldo acreedor, representa las deudas que yo le debo a Hacienda, todos los impuestos que le tengo que pagar. Eso sucede siempre al cierre de cada mes o también al cierre de cada año. En diciembre se cierra todo lo que se hizo, se revisa que se haya hecho bien todo, si hay algún ajuste se hace al final del año y se da chance de hacer la declaración anual para las personas morales en el mes de marzo, para las personas físicas cuando es un solo empresario en el mes de abril. Después vienen los gastos acumulados por pagar. Casi esta cuenta no existe, pero como concepto técnico, vaya, lo manejan los libros. ¿Por qué no existe? Porque la luz, el agua, la nómina, el teléfono, digo, es raro que la empresa te aguante. Si no pagaste la luz, te la corta. El único que se aguanta 2 meses es el agua. Pero la nómina tampoco, o sea, si no le pagaste a los trabajadores dicen, ahí nos vemos, yo tengo que comer, y se van a buscar a otro lado. Si no pagas el teléfono, te lo cortan. Y eso sucede mucho, ¿no? Pero vamos a suponer que se te juntó los recibos y no los pagaste, entonces se abre la cuenta de gastos acumulados por pagar. O sea, cada vez que tú no pagues el agua, se te va a juntar el recibo y se te va a quedar aquí la deuda como empresa. Entonces son aquellos gastos efectuados que no han sido pagados a la cierta fecha y que pues tienes que pagarlos después. A veces te ponen una multa. Vamos a suponer que era la luz y te la cortaron. No es así de gratis de que ya pagaste y te actualizaste. La luz te cobra la reinstalación, te cobra ahí por haberte retrasado. Pero bueno, existe esta cuenta y también es de naturaleza acreedora, representa las deudas por no pagar. En este caso estoy poniendo ejemplos como la luz, el agua, el teléfono. Sucede mucho en las familias, digo, las empresas, si son productoras y requieren, por ejemplo, el agua, la luz, la nómina para todas las operaciones, es raro que se quede atorada. Quizá ahora sí, ahora con la crisis de la pandemia, pues muchas empresas se han quedado atoradas, no han tenido para pagar. Hay algunas empresas que he escuchado que les han dicho a sus trabajadores, ¿sabes qué? No quiero cerrar, no quiero quebrar, pero ayúdame, vamos a apretarnos todos y te pago 15 días no, 15 días sí, pero dame chance. Entonces pudiera ser que en estos casos extraordinarios como ahorita con la crisis de salud que estamos viviendo. Finalmente vamos a entrar a las cuentas de pasivo, que son muy cortitas. Aquí encontramos las hipotecas, documentos por pagar a largo plazo. La característica es que son a largo plazo, son más de un año, como lo decía al inicio. Y como cuáles, aquí vamos a manejar prácticamente ahorita 4, digo, pueden haber más, pero las que vamos a manejar más son estas. Son obligaciones que se tienen en el caso de las hipotecas, que se tienen como garantía la escritura, ¿no? Necesitas a lo mejor un dinero para crecer en tu empresa, para invertir, no lo sé. Y entonces vas al banco y el banco no te lo da de gratis, te dice, bueno, sí te presto, pero ¿con qué me respondes? ¿Con qué me garantizas que sí me vas a pagar? Vas, sacas tu escritura y le dices, aquí está mi escritura de la casa, prácticamente le estás entregando tu casa. Y pues en ese momento ya te entrega el dinero, pero
ya endosaste, ya entregaste como garantía la casa. También sucede, por ejemplo, cuando a veces tenemos los créditos estos grandes con los autos, ¿no? Aunque esos no se llaman hipotecas, las hipotecas normalmente son con las casas, pero cuando compras autos también sucede, ¿no? No te dan luego la factura cuando tú compras un carro a 5 años, nada más te da la copia de la factura para que sepas que sí existe y vas a estar recibiendo los recibos de cobro cada periodo de tiempo y hasta que se cumplan los 5 años ya te suelta la factura, en tanto no, es como una garantía, ¿no? En este caso se refiere a casas, o sea, tú das las escrituras de tu casa y entonces ya te dan dinero. Por eso es que aumenta o haces el abono y en ese momento aumenta cada vez que recibes un préstamo y entregas como garantía las escrituras de algún bien mueble. ¿Cuándo disminuye? Cuando realizas el pago, ya sea que sea parcial o total, va a haber movimientos de ambos lados y el saldo va a ser acreedor. En el caso de la cuenta que se llama documentos por pagar a largo plazo, es similar a la de cuentas por pagar a corto plazo, nada más que aquí la característica es que a largo plazo, significa que es más de un año. Y lo mismo implica que firmaste pagarés, letras de cambio, tú firmaste, es mayor de un año, por tanto tienes una obligación de pagar, representa lo que debes a largo plazo por haber recibido un préstamo y firmaste. Aquí estamos viendo a la manita que está firmando y dice debo, no niego. ¿Por qué? Porque está el comprobante del pagaré. Si te hubieran prestado dinero y no firmaste pagarés, se le llama la cuenta acreedores. Te dio un crédito, a lo mejor dinero nada más así prestado, y no te hizo firmar pagaré. Pero cuando ya firmó un pagaré a largo plazo, entonces se va a llamar documentos por pagar a largo plazo. Aumenta cuando haces tú el abono, cada vez que realizas esta gestión de pedir un préstamo y te hacen firmar pagarés. Disminuye cuando lo pagas. El saldo, por tanto, por ser pasivo, es acreedor. Después vienen las rentas cobradas por anticipado. Vamos a pensar que tú tienes un edificio. Decíamos el ejemplo, tengo un edificio de 5 pisos y yo ocupo como empresa solamente 2 pisos. Voy a rentar los 3 pisos de arriba para que pues, me genere un ingreso y no quede como algo vacío, pues no lo ocupo ahorita. Cuando tú los cobras, puede ser que la persona que te está cobrando, que te está pidiendo el edificio en renta, te diga, oiga, apárteme a mí los 3 pisos, yo los quiero, pero no los vaya a rentar a otra persona. Es más, yo le adelanto un año, le pago un año anticipadamente. Eso se llaman rentas cobradas por anticipado. Cuando tú le cobras al inquilino todo un año y él te lo paga, entonces aumenta cada vez que tú cobres la renta. Y la característica de esa renta es que se convierte en un ingreso para ti, nada más que no lo haces luego como un ingreso, no lo registras como ingreso, lo registras como renta cobrada por anticipado. Cuando ya pasó el mes, se convierte en un ingreso y es una utilidad por renta del edificio. Aquí contablemente la cuenta, cuando veamos las cuentas de resultados, vamos a ver que se conoce como otros ingresos, porque no nos dedicamos a rentar edificios. A lo mejor me dedico a comercializar colchas, pero no ocupo los pisos de arriba, entonces para sacarle provecho los puedo rentar, porque el edificio es de la empresa y lo puede hacer, pero no se pone como un ingreso por venta, porque no nos dedicamos a vender renta, o sea, ni siquiera existe ese concepto, sino nos dedicamos a vender colchas o vendemos toppers o vendemos libretas y nos sobran esos espacios, entonces es cuando se rentan esos espacios y eso genera un ingreso, pero no se registra luego como ingreso. La cuenta se va a llamar rentas cobradas por anticipado, porque es pasivo, porque tengo la obligación de dar un servicio, el servicio de darle prestado el local. Cuando ya pase el mes que se venció la renta, entonces yo ya paso esta renta a la cuenta que se va a llamar otros ingresos y es cuando disminuye. Y sucede lo mismo con los intereses. Vamos a suponer que tú hiciste un préstamo, tú le prestaste a alguien y entonces te paga los intereses y entonces también esos intereses cobrados por anticipado se convierten a final de cada periodo, de cada mes. Estos obviamente tienen que ser de un préstamo de largo plazo. Acuérdense que los pasivos a largo plazo es que tienen más de un año.
porque si fue al momento el interés que cobraste, eso se llaman productos financieros, que es una cuenta de resultados. Más adelante lo veremos. Esto solamente es una cuenta de un interés que estás estás cobrando de manera anticipada. Vas a pensar que te pide alguien prestado y tú como empresa tienes el dinero. Te piden 100,000 pesos, tú les das los 100,000 o le dices, ¿sabes qué? No te doy los 100,000, me pagas los intereses para que asegure yo que sí me vas a ir pagando, ¿no? Y no sea tan pesado para ti. Y entonces te dice la persona que te pidió, sí, está bien. Entonces le das solamente 80,000, aunque al final del plazo convenido te tiene que pagar 100,000. Esos 80,000 se los lleva muy feliz, y los 20 que tú ya te cobraste a lo chino, se le conoce como intereses cobrados por anticipado. Y tienes saldo acreedor, porque esto se convierte en un pasivo por un servicio que te ha dado, y que solamente cuando ya se venció el plazo del préstamo, también se convierte, y en este caso se va a convertir este interés cobrado en un producto financiero, que también es una cuenta de resultados. Es importantísimo que estas sí no las aprendamos, porque las vamos a estar utilizando. Prácticamente estas son las cuentas de pasivo